tras la compra de Cambium Network a Motorola. Así que la idea, bueno, era ponernos al tanto de todo eso y repasar un poquito, ver un poquito lo que es el mix de productos de multipunto, que es lo que se utiliza para todo este tipo de soluciones. Lo primero que deberíamos plantear, o sea, al momento nosotros de desarrollar un proyecto, o sea, Microcon como mayorista no solo es un movedor de cajas, como por ahí en otros mayoristas se enfoca más al despacho de mercadería y no tanto a la parte de ingeniería o de preventa. En la empresa acá siempre se ha caracterizado en todas las marcas por el desarrollo también del proyecto en forma integral. Con lo cual a la hora de encarar un proyecto de videoseguridad inalámbrica, es bueno que ustedes tengan ciertas cosas en mente antes de encararlo, porque van a ser cuestiones que nosotros les vamos a consultar a ustedes al momento de cotizar. Generalmente acá se cae con un proyecto y no con un pedido simplemente de productos y de precios, ¿no? Por ese tema, antes de encarar la charla ya sea con un ejecutivo de cuentas o bien en forma directa con los product managers, sería bueno que tengan algunas cosas definidas del proyecto. Van a ser las consultas básicamente que yo les voy a hacer al momento de una charla telefónica para definir una cotización. Así que para aclarar un poco el tema y poner todos al mismo nivel, lo que deberíamos tener en cuenta para todo proyecto de videoseguridad inalámbrica, sea chico, grande, privado, público, principalmente es la cantidad total de cámaras. Hago hincapié en la parte de total porque los proyectos generalmente arrancan en su mayoría con 10, 15 cámaras y luego van creciendo y crecen en demasía, ¿no? Llegando a lo mejor a 50, 100, 200 cámaras en algunos casos como se ha dado. Con lo cual, esa pregunta al usuario final, al que va a comprar finalmente el proyecto, es fundamental a la hora de la cotización. Esto es para que no coticemos mal, no quedemos chicos con la tecnología de acá a un año, cuando nos pidan colocar más cámaras. Así que eso es fundamental. Amén de que después el proyecto arranque en varias etapas y con compras parciales, adquisiciones de productos, es fundamental tener una idea clara de la totalidad del proyecto. Posteriormente lo que deberíamos definir es la ubicación, medianamente saber qué ubicación van a tener las cámaras en un mapa, ya sea un predio, que puede ser una solución chiquita, como puede ser un barrio privado, o un predio donde haya empresas, o bien ya una localidad completa. En cualquiera de esos casos necesitamos medianamente saber dónde van a estar ubicadas cada una de esas cámaras, porque al momento de colocar los access points, nosotros tenemos que definir cuál es la cobertura que se quiere dar. Entonces esa pregunta viene muy bien. Generalmente lo que se pide es un plano. La ubicación principal del centro de monitoreo. Esto es otra cosa fundamental. Y tiene mucho que ver con el siguiente ítem, que es la ubicación de las torres. Nosotros seguramente vamos a necesitar un punto de acceso visible, o no, ya vamos a ver más adelante que Cambium ofrece tecnología que puede trabajar sin línea de vista, pero lo vamos a ir viendo después. Nosotros tenemos que tener en cuenta qué torres están disponibles para el emplazamiento de los AP, o bien dónde son los posibles lugares para ubicar esas torres. Y si esa torre o esas torres no coinciden con la ubicación del centro de monitoreo, tengamos la idea de que vamos a necesitar, además de la solución multipunto de acceso a las cámaras, vamos a necesitar un punto a punto que nos brinde gran ancho de banda para transportar todo ese streaming de video que se está generando en la torre hacia el centro de monitoreo. Generalmente no coincide el mismo lugar. El centro de monitoreo a lo mejor en una localidad está en la sede de la policía y la antena a lo mejor es alquilada o bien la tiene el municipio. Generalmente no coinciden ese tipo de cosas, con lo cual
es bastante importante saber eso. Relevamiento de los enlaces existentes, sean de fibra óptica u otro equipamiento inalámbrico. El tema de la fibra óptica es saber si ya ese lugar, ese predio de empresas, esa localidad dispone de algún tendido de fibra como para hacer uso de la misma. Tal vez no tanto para la conexión directa a las cámaras, pero sí a lo mejor podemos utilizarla como troncal para el transporte de todas esas cámaras al centro de monitoreo, con lo cual es una buena práctica el hecho de reutilizar esos troncales de fibra, ya que tenemos prácticamente 1 giga o más de tráfico para utilizar. Y no tenemos que caer en la compra a lo mejor de algún PTP que sale unos dólares más. Y respecto al equipamiento inalámbrico que haya emplazado en ese lugar, básicamente es para tener en cuenta cuestiones de interferencia o ruido sobre los equipos que yo voy a poner. O sea, si sabemos que hay a lo mejor algún ISP distribuyendo internet en la banda 5.7, 5.8 GHz, nosotros tendríamos que plantear la banda 5.2 o 5.4 para todo lo que es el acceso a las cámaras, o bien hay una banda que vamos a ver también que está definida para todo lo que es seguridad pública, que es 4.9 GHz. Canopy posee equipos en esa banda. Los proyectos que se han desarrollado en esa banda, la verdad que son contados con los dedos de las manos. Uno puede ser el de la Ciudad de Buenos Aires, que se utilizó 4.9, debido a la gran interferencia que hay en todas las demás bandas. Y bueno, es un proyecto que se llevó adelante con equipos Canopy de la serie PMP 400, equipos que pueden trabajar con obstrucciones y sin línea de vista. Por sobre todo la problemática en ese lugar fue la obstrucción por edificios. Así que tenemos para hacer el proyecto, armarlo como nosotros queramos, respecto a la frecuencia, respecto a la no línea de vista o línea de vista que tengamos. Hay mucho tipo de equipamiento diferente. La elección de esto pasa por lo que viene después, el presupuesto disponible para la inversión. O sea, es fundamental. Imagínense que los equipos en 4.9 son bastante más costosos que lo que es banda no licenciada. 5.2, 5.4 y 5.7, 5.8, que son las frecuencias que tenemos disponibles en Canopy. Con lo cual, esa pregunta también es fundamental al momento de arrancar la presentación de un proyecto. O sea, nosotros tenemos que saber, tener por lo menos una idea del presupuesto con que cuenta la entidad privada o el municipio o la localidad para realizar esa solución, ¿no? La ubicación de los posibles obstáculos. Esto define la tecnología. Si nosotros tenemos obstrucciones de árboles o edificios y no los podemos sortear, no podemos ir más arriba en altura, ya tenemos que pasar a otro tipo de equipamiento OFDM, equipamiento que puede trabajar con obstrucciones, lo cual es muy importante definir eso. También lo vamos a hacer con un mapa. Con respecto a las cámaras, esto lo van a hablar seguramente con el PM de seguridad, pero le va a pedir como mínimo saber qué se quiere monitorear. Generalmente si es un municipio van a monitorear los accesos, las rutas de acceso, y hay determinados tipos de cámaras para ese tipo de aplicación. ¿Con qué detalle se piensa cada cámara? Hoy hay cámaras de 1 megapíxel, de 2, de 5 megapíxeles. Es importante definir qué grado de calidad. Y esto puede ser muy versátil, o sea, podemos tener cámaras de hasta 5 megapíxeles para un acceso a una localidad, para que tome patentes, por ejemplo, en alta calidad y poder hacer una identificación a través de un software que realice OCR. O podemos tener cámaras que sean a lo mejor de 1 o 2 megapíxeles para, o sea, menos calidad, para todo lo que es el monitoreo de la ciudad. Así que esto es importante, definir con el cliente, sentados con el cliente, y proponer todo lo que hay disponible. Y por otro lado, si el sistema finalmente tiene que ser un sistema abierto para que a futuro puedan colocar otros modelos de cámaras y no caer en una sola marca, básicamente esto lo que nos va a resolver es tener que sumar a la cotización un software de monitoreo abierto. Eso es muy importante también. Otros elementos a tener en cuenta
o sea, sí o sí van a ir en todo proyecto de bioseguridad inalámbrica, es la parte de racks, los cables UTP y FTP, tendidos de fibra óptica, UPS. En el tema de UPS va a haber UPS por cada cámara, un poco más chicas como ven ahí en la foto, que puede ir, generalmente el proyecto incluye una caja estanca, un tamaño en el cual puede entrar un pequeño switch y una UPS como para dar cierta autonomía y seguridad al sistema. Por otro lado puede incluir control de acceso, controles de acceso que se aplican, por ejemplo, a la entrada del centro de monitoreo, cosa que tengamos bien en mente quién es la persona que está entrando a ese centro de monitoreo, si cumplió el horario, a qué hora salió. Esa información es muy importante a la hora de haberse producido un siniestro, para saber cuáles son las personas que estuvieron en la sala de monitoreo durante ese siniestro, saber a qué hora tomó el servicio, a qué hora salió. Entonces el tema de los controles de acceso para la sala de monitoreo también es algo que se está utilizando muchísimo. La parte de servidores, la parte de storage, si bien nosotros en este momento todavía no trabajamos ninguna línea de servidores y de storage, el PM de seguridad, que Jonathan, puede darle los datos muy certeros respecto a la cámara que ustedes van a poner en cada lugar, a los anchos de banda y a la calidad con la que se intente grabar, les va a poder dar qué tipo de servidor, cuánto disco rígido necesitamos, por más que lo vayan a comprar en otro lado, ya que nosotros, repito, no trabajamos esa parte, pero bueno, se le puede dar toda la información para cerrarles el proyecto. Switches, routers y demás. O sea, es una parte, o sea, realmente incluye un montón de marcas y un montón de accesorios. No solamente caemos en el equipo inalámbrico y la cámara. Estas cosas deben ser tenidas en cuenta al momento de sentarse a hablar por primera vez con alguien para ofrecer un sistema de este tipo. Bien, independientemente de la tecnología que utilicemos, obviamente la charla es de Cambium, pero esto sirve para cualquier otra, digamos, marca que esté, digamos, ofreciendo este tipo de soluciones. Se pueden establecer hasta 3 capas, como figura en el gráfico. Primeramente es la capa de backbone, de backhaul, que básicamente es lo que yo comenté al principio, de decir, por un lado tengo el centro de monitoreo, por otro lado tengo la torre donde van emplazados los AP, y yo tengo que traficar un gran ancho de banda para juntar todo lo que me llega al multipunto y transportarlo a través de un punto a punto a la sala de monitoreo. O sea que esa es la primera capa que podríamos identificar. La segunda capa es la capa de distribución. Es el punto a multipunto propiamente dicho y los clientes conectados cada uno a una cámara, o puede ser el caso en que en un punto, por ejemplo, tengamos un cliente pero 2 o 3 cámaras conectados a ese cliente. Ahí vamos a tener que hacer uso de un switch dentro de esa caja estanca como para dar servicio o acceder a esas 3 cámaras. Pero el cliente en ese caso sería uno solo. Y después tenemos, en muchos proyectos, no solo se termina el proyecto en la parte de seguridad, sino que empiezan a ver la beta en otro tipo de soluciones y de accesos, como puede ser el Wi-Fi público, o bien la interconexión de dependencias. Fíjense en el gráfico, la última capa es la capa de acceso, que se llama, y prácticamente la mayoría de los proyectos que se han estado manejando últimamente, depende de la envergadura, podemos utilizar la misma infraestructura, o sea, los mismos equipos multipunto, para ofrecer acceso a Internet o para la interconexión de dependencias. Así que es una tecnología que está prevista como para transportar diferentes tipos de aplicaciones, hacer diferenciación a través de VLANs de diferentes tipos de tráfico, priorización de esos diferentes tipos de tráfico, que sin duda se necesitan. Nosotros podemos utilizar esta misma infraestructura para ofrecer voz IP, todo un sistema de internos, por ejemplo, de varias dependencias de un municipio,
y sin duda vamos a necesitar priorizar ese tipo de tráfico. Los equipos ya vienen y fueron pensados en su fabricación y embebidos con características específicas para hacer esto, con lo cual no plantearlo al momento de estar en una reunión con el comprador final de esta solución sería una picardía. Así que eso es para abrir un poquito la cabeza de que no solo podemos ofrecer con esta infraestructura la parte de bioseguridad, sino también telefonía y el tráfico de internet, sistema de gestión, datos en general. Acá tenemos otro ejemplo, un poco más abierto de lo que sería la solución. Tenemos el punto a punto, la distribución que llegan directamente a cámaras, distribución que llegan directamente a un equipo Wi-Fi, como para dar internet gratuito, por ejemplo, algún servicio gratuito de un municipio. Y por otro lado, después tenemos, fíjense más abajo a la izquierda, una PC figurada ahí con un software que se llama Wireless Manager. Si el proyecto es de envergadura, nosotros sin duda vamos a tener que caer en una herramienta de gestión de todo lo que se refiere a equipamiento cambio. Punto a punto, punto multipunto. Esto es para realizar upgrade de licencias, que ya vamos a ver de qué se trata, actualizaciones de firmware. Este es un sistema que incluye toda una gestión de SNMP, gestión de alarmas, conexión con Google Earth, conexión con Google Maps, donde yo voy a ver físicamente los equipos planteados en un mapa, saber si se cayó, si no se cayó, qué problemas puede estar teniendo. O sea, cuando ya la red toma cierta complejidad, es muy bueno tener en cuenta esa herramienta de gestión porque está desarrollada específicamente para eso. Bien. Aquel que tenga consultas a medida que vayamos avanzando, estaría bueno que las vaya planteando. Yo voy a dejar un espacio al final como para contestar este tipo de consultas, así que no. Si bien voy a tratar de dar la presentación sin interrupción, voy a dejar un espacio generoso al final para las consultas que puedan llegar a surgir. Así que siéntanse libres de hacerlo a través de la herramienta. Vamos a ver unas definiciones específicas que debemos tener en cuenta cuando trabajamos con tecnología Canopy. Acá vamos a empezar a ver cosas que aquel que haya trabajado solamente con tecnología Wi-Fi, equipamientos ampliamente conocidos, MikroTik, Ubiquiti, o marcas por ahí afines también, cambia bastante la forma en cómo se generan estas cosas y los componentes de una red. Primero lo que tenemos que entender es el tema de las siglas, LOS y NLOS, que básicamente LOS es Line of Sight, que significa en inglés línea de vista, la N de NLOS hace referencia a Non-Line of Sight, significa soluciones sin línea de vista. Con lo cual, teniendo esta posibilidad en Canopy, nosotros primero tendríamos que definir el proyecto si es un proyecto LOS o NLOS, ya que tenemos equipamiento para ambas cosas. Obviamente lo que es NLOS, imagínense que tiene un costo mayor en la implementación. Con lo cual, si nosotros tenemos la posibilidad en ese proyecto de conseguir altura, ya sea del lado de las cámaras o del lado del nodo, nos va a ser mucho más económico por ahí todo el proyecto en general, que caer directamente en la utilización de un sistema NLOS. Hoy hay una solución LOS que es muy pero muy económica, tan económica que prácticamente ha desplazado a cualquier otra marca en este tipo de soluciones. Y digamos, los resultados que hemos tenido a lo largo de estos 2 últimos años en este tipo de proyecto con esto es un éxito impresionante. Varios de los asistentes son partícipes de ese éxito, con lo cual hay mucha información para pasar de gente que ya ha estado trabajando con la marca. Eso siempre y cuando tengan dudas y las dudas que siempre tienen al momento de iniciar un nuevo proyecto y de saber si la tecnología inalámbrica sirve o no para el transporte de videos de streaming de video, que es generalmente el miedo que se tiene, ¿no? Pero generalmente el miedo ese viene por parte de la gente que ha trabajado mucho lo que es el Wi-Fi, que ha trabajado mucho con Ubiquiti, mucho con MikroTik, y por ahí no están tan confiados de que se puede hacer.
La realidad es que sí. Y la solución de loss de Canopy, la verdad que ha bajado muchísimo los costos y es una muy buena beta hacer los proyectos con esa tecnología. La frecuencia. Yo comenté al inicio que la frecuencia también debemos tener en cuenta en qué frecuencia realizar el proyecto. La mayoría de los proyectos que nosotros estamos cerrando lo hemos hecho con frecuencia 5.2 y 5.4. ¿Por qué digo frecuencia? Porque a diferencia de los equipos Wi-Fi, que trabajan en todo un rango, nosotros compramos un NanoStation, un Rocket, algo de Wikiti o de MikroTik y estamos con la posibilidad de trabajar desde el 5.1 prácticamente al 5.9 y más. En lo que es Canopy no. Canopy no es Wi-Fi por arrancar, con lo cual no tiene un chip Atheros adentro que pueda llegar a esa versatilidad de, digamos, de frecuencia. Y gracias a Dios que no puede. O sea, Canopy se especializa y los radios son extremadamente sensibles y específicamente diseñados para una determinada frecuencia, por lo cual yo al momento de definir el proyecto tengo que saber si lo voy a hacer en 5.4, en 5.2, en 4.9, en 5.7, debido a que tanto los AP como los clientes deben ser adquiridos en la misma frecuencia. Yo no puedo conectar, o sea, un equipo no puede estar cambiando de frecuencia mediante soft. O sea, ya vienen cerrados así. Esa es una de las principales diferencias con aquel que haya trabajado con Wi-Fi. El ancho de banda. Bueno, hay que definir el ancho de banda y eso va a salir de las preguntas de qué tipo de cámaras vas a usar, de cuántos megapíxeles, qué cantidad de cámaras vas a usar. Entonces, en base a eso vamos a saber qué cantidad de AP vamos a necesitar, qué tipo de access point, si nos va a alcanzar con la serie LOS o si vamos a tener que ir a una serie NLOS, debido a que no solo agrega la funcionalidad de trabajar sin línea de vista, sino que agrega mucho más ancho de banda. Así que al momento de tomar una decisión vamos a tener que definir bien eso. La distancia también, la distancia sale del relevamiento. El cliente en Canopy es uno solo, no tienen variedad respecto a los equipos clientes. Es uno solo y la realidad es que las diferentes distancias se van manejando con diferentes accesorios. Accesorios que son reflectores, no son antenas. No tienen ninguna pérdida en píxel. Y hay diferentes accesorios. Los lens y los reflectores son accesorios los más comunes y son los provistos por la marca. Y después hay accesorios que nosotros estamos manejando también, más económicos, pero diseñados específicamente para Canopy, que los fabrica la gente de Pacific Wireless. Son reflectores pasivos grillados. Con lo cual hay bastante posibilidades a la hora de definir un cliente según la distancia y qué tipo de reflector le vamos a poner. CMM, bueno, esto no lo han visto seguramente en ninguna otra marca. Es la única marca que ofrece sincronización mediante GPS. Muchos me van a decir, me van a refutar esto, como que Ubiquiti también tiene sincronización por GPS. La realidad es que más de uno lo ha probado y realmente es bastante complicado hacerlo andar. Y más adelante vamos a entender que la sincronización que se realiza en equipos Wi-Fi nada tiene que ver con la sincronización sobre estos equipos que tienen tecnología TDD. Después vamos a hablar un poquito más de eso y explicar las diferencias. Pero básicamente es uno de los módulos más importantes de la solución Canopy y lo que lo ha mantenido vigente durante más de 10 años a la marca y el fuerte, ¿no? Básicamente es un módulo, como ven ahí, es la foto que está en el medio, es un gabinete outdoor, ya que va puesto cercano a los AP en torre, que dispone de varios puertos, que son puertos que sirven para alimentar a los AP, como así también para darles el sincronismo. Este sincronismo que se logra a través de una antena GPS, conectada en forma directa a ese switch, a ese módulo, y que lo que provoca, básicamente después lo vamos a ver más adelante, es la posibilidad de reducir la autointerferencia, de tener varios AP en la misma torre, la posibilidad de sincronizar los envíos y recepción de datos, y la posibilidad de sincronizar varios clústeres entre sí.
Cuando nosotros arrancamos con una solución de bioseguridad en Canopy, tengan en cuenta que es totalmente escalable. No mueren con los 6 access points, por ejemplo, que se ven ahí en la foto, y con la capacidad de esos access points, que a veces puede ser limitada para ciertos proyectos. Nosotros podemos generar una cantidad prácticamente ilimitada de clústeres en diferentes torres, por ejemplo, en una localidad, y todas estas torres estar sincronizadas entre sí para el reuso de frecuencia, de canales, y la no autointerferencia. Imagínense que hoy es un problema. Por sobre todo en la banda 5 GHz, que con el auge que ha tenido los equipos Ubiquiti, hoy todo el mundo está distribuyendo con ellos. Con lo cual, y la posibilidad encima de estar trabajando en toda la banda extendida del 5.1 a 5, nos encontramos en algunas situaciones en las cuales no hay prácticamente canales para laburar. No es fundamental tener en cuenta esto por parte de Canopy, la sincronización y la posibilidad de ir creciendo en forma ordenada, pero prácticamente en forma ilimitada. Ya vamos a ver cómo es el plan de frecuencias y cómo se arma este tipo de estructuras. Definición de los clientes. Pues los clientes obviamente tienen que tener la misma frecuencia de la que adquirimos el AP. Ancho de banda. El ancho de banda de los clientes también se puede manejar mediante software. O sea, mediante llaves de software en la cual ustedes no necesitan adquirir un SM con mucho ancho de banda, sino que van adquiriendo licencias de upgrade sobre ese SM en base al ancho de banda que ustedes quieran requerir de ese cliente. Y las distancias, bueno, las distancias lo hablamos anteriormente también, corresponde a qué tipo de accesorio o reflector le vamos a poner al equipo. Bien, acá tenemos un esquema un poquito más ilustrativo. Tenemos el módulo de sincronización. Nosotros, imagínense que a la torre, para armar la distribución multipunto, vamos a subir un único cable de red. Generalmente es un cable FTP mallado, para prevenir el tema de las descargas atmosféricas. Con lo cual, esto quiero decir que yo si tengo 6 AP en torre, que es el armado del clúster tradicional, no tengo que subir 6 cables UTP alimentados en torre, sino que subo uno solo al módulo de sincronización, y este módulo de sincronización, que va a estar cercano a los AP, entre 1 y 2 metros, va a tener pequeños patch cores que van cada uno hacia esos AP. Este módulo les ofrece, recordemos, sincronización por GPS y les ofrece alimentación. Por otro lado tenemos protectores. El surge suppressor que pueden ver ahí. Ese es tan solo un supresor de picos, es el elemento de protección ante descargas. Nosotros dijimos que utilizábamos un cable generalmente FTP, bueno, justamente el cable FTP termina en este equipo y es para prevenir este tipo de descargas. ¿Qué otro elemento encontramos? Bueno, el módulo suscriptor, y más abajo tenemos una foto de los reflectores. Fíjense, el reflector pasivo tradicional de Canopy que se ve en todos lados, y un poco menos conocido es el lens, que es como si fuese un capuchón que va arriba del SM. En esta estructura de Canopy tradicional, nosotros tenemos un radio de cobertura de 16 kilómetros. Imagínense que prácticamente estamos cubriendo toda una localidad y más. Podemos tener accesos rurales, accesos en rutas. Con 16 kilómetros de radio llegamos prácticamente a todos lados. Bien, vamos a ver un poquito la diferencia que tiene Canopy frente a equipamientos Wi-Fi. Principalmente nosotros lo que vamos a ver en equipamientos Wi-Fi es que a medida que se suman los clientes conectados a un access point, va aumentando la latencia. En el caso de un equipo Wi-Fi directamente de base, propiamente dicho, la latencia con respecto a los números de clientes que están conectados a la P aumenta en forma exponencial. Existen marcas que han desarrollado algunos protocolos para
limitar un poco o para ordenar un poco el acceso al medio, el acceso a la P, como puede ser AirMax de Ubiquiti o puede ser el NB2 de MikroTik. Bueno, ese sería el caso de la línea verde. Nosotros igualmente vamos a tener latencia en la red que va aumentando en forma lineal a medida de que nosotros tenemos más clientes conectados en esos access points. En Canopy, nosotros lo que tenemos es siempre la misma latencia, independientemente de las cantidades de clientes que tenemos conectados al access point. Esto obviamente es haciendo todos los cálculos correspondientes a que no nos sobrepasemos del ancho de banda total que puede llegar a ofrecer el AP. Teniendo bien en claro eso, que en Canopy sin duda se puede tener, porque nosotros ya sabemos que los productos, por ejemplo, ya vamos a ver bien la línea de productos, pero sabemos que una AP Advantage tradicional nos entrega 14 megas reales de ancho de banda, y sabiendo eso ya tenemos información real de que el cálculo que nosotros entreguemos, sea por cámaras o sea por un ISP, no debe pasar ese ancho de banda. Los cálculos, ¿qué pasa? En Wi-Fi no podemos hacer ese cálculo porque va variando constantemente el ancho de banda que está entregando la P. Cuando son pocos clientes puede entregar a lo mejor un ancho de banda superior a lo que es Canopy, Canopy tradicional, Canopy básico que es PMP100, pero cuando vamos aumentando la cantidad de clientes, ese throughput empieza a decaer. En Canopy siempre es constante si nosotros tenemos bien en cuenta cuál es el ancho de banda que podemos ofrecer a través de esa red. Con respecto al throughput, sucede justamente lo que venía comentando recién. O sea, nosotros tenemos que en Wi-Fi decae terriblemente, también en forma exponencial, y lo que es protocolos propietarios de algunas marcas que realizan modificaciones sobre esos chipsets Wi-Fi, va decayendo en forma gradual. En PMP se mantiene constante. Bien. Esto es un poquito para terminar de definir cuál es la diferencia y por qué no se compara todo lo que proviene de Canopy con otro tipo de equipamiento Wi-Fi. La realidad es que tanto MikroTik como Ubiquiti, como para nombrar dos marcas que nosotros también trabajamos, es decir, los desarrollos que han tenido sobre wireless han sido siempre sobre chipset Wi-Fi, la mayoría sobre chipset Atheros. ¿Qué pasa? Los fabricantes de Atheros, como fabricante de chipset, está, imagínense, orientado a la fabricación de chipset que en su mayoría les diría que prácticamente el 90% de su negocio es el desarrollo de router inalámbrico indoors. Con lo cual todo el desarrollo que ellos ponen en los chipsets es para ese tipo de soluciones. También podemos decir que el Wi-Fi fue desarrollado para indoor, con lo cual protocolos, tipos de acceso y un montón de cosas técnicas más que incluyen al estándar 802.11, está pensado para soluciones indoor, desde un inicio. Estos fabricantes obviamente no tienen para nada un esquema o, digamos, la habilidad de modificar esos chipsets para trabajar con tipos de acceso TDD. El acceso TDD básicamente es una aplicación o un tipo de acceso que proviene del TDM, que es la modulación por tiempo, que básicamente lo que hace es organizar todo el tema de el envío y la recepción de datos, que en los Canopy eso viene dado y sostenido por el hardware. La gran diferencia por ahí con protocolos NB2 o AirMax es que son desarrollos de software que lo que hacen básicamente es manejar el acceso a los recursos del access point. Pero es mediante software. ¿Sí? Son desarrollos TDMA, ¿no? Entonces hay una gran diferencia tecnológica, hay una gran diferencia a nivel de chipset y de fabricación. Por eso siempre está por ahí los comentarios de decir, si hay dos equipos que tienen mucha interferencia en torre y uno es un Canopy y otro es otro equipo, seguramente el Canopy te va a andar
y el otro equipo no, supongamos que es un MikroTik o un Ubiquiti. Generalmente eso se ha escuchado muchísimo durante años y tiene mucho que ver por el tema de la fabricación de los chipsets. Más allá de la antena, más allá de un montón de cosas, son chipsets que están preparados para soportar una inmensa interferencia y tienen otro tipo de desarrollo. No tenés un chipset de ateros metido adentro del equipo, que proviene de todo lo que se desarrolló para ambientes indoor, que es Wi-Fi. Esa es una diferencia enorme que hay que entender cuando se intenta comparar este tipo de marcas. Y yendo al tema específicamente de cámaras o de ISP que tengan muchos clientes, por decirle más de 500, 800, 1000 clientes, el Wi-Fi, o sea, el acceso programado mediante software, no es una solución efectiva. Más de uno podrá comprobar, siendo ISP, seguramente hay varios en esta charla, que con Ubiquiti o con MikroTik ya prácticamente no, si tienen más de 500, 600, 700, 800 clientes en una misma localidad, prácticamente no le están quedando canales libres para trabajar. Bueno, esto es porque estas marcas no pueden desarrollar un esquema de sincronismo, que es lo que vamos a explicar ahora. Los chipsets, al no ser Wi-Fi y al estar preparados directamente para soluciones TDD, podemos meter sincronismo dentro de estas soluciones. Y ese sincronismo me trae muchísimos beneficios. Entre ellos, algo que comenté al inicio, es la reducción de la autointerferencia, que no es poca cosa. Imagínense un ISP que intenta manejar 1000 clientes en torre. ¿Cuántos access points de MikroTik o de Ubiquiti voy a necesitar? ¿Y cuántos canales disponibles voy a necesitar para manejar semejante cantidad? Realmente no se puede hacer. El esquema tradicional de Canopy prevé este tipo de problemáticas y a través de la sincronización por GPS lo que hacemos es reutilizar canales. No solo reducimos la autointerferencia de los AP que yo tenga en mi torre, sino también los AP de otras torres. Incluso los AP en un ambiente ideal en el cual todo el mundo estuviese trabajando con Canopy, nosotros podríamos tener sincronizados los clústeres con nuestra competencia, si fuésemos un ISP. Y no es poca cosa. O sea, hay localidades que tienen más de 6, 7 ISP inalámbricos. Imagínense que esas personas se pongan de acuerdo en los canales para trabajar. O sea, es totalmente inviable. Con Canopy pueden lograr ese tipo de estructuras. Ahora bien, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona este tipo de solución? Básicamente, lo que hace la sincronización es setear a los equipos para que en un momento dado emitan, estén a la emisión, y en otro momento dado de tiempo, recuerden que esto es modulación por tiempo, estén a la escucha de la información de los SM de los clientes. Eso es por un lado. Ahora bien, nosotros además podemos agregar que a través de la sincronización, fíjense bien en detalle las letras de los círculos, tenemos que los access points que están espalda contra espalda utilizan el mismo canal. AA, BB, CC, fíjense. Con lo cual, yo en una solución en la cual tendría que montar 6 access points con 6 canales diferentes, en esta distribución tengo 6 access points con solamente 3 canales en uso. Y no es poca cosa. Imagínense en tener 2, 3 o 4 clústeres en la misma localidad. Reutilizando siempre frecuencias. Bueno, eso es el esquema que está propuesto por Canopy, ampliamente documentado. El gráfico que está más abajo de los 4 círculos. Fíjense el esquema de reutilización de canales y el no solapamiento de las señales a pesar de la cantidad de access points que estoy teniendo. Estoy teniendo 24 access points en una sola localidad, sin autointerferencia, y sin solapamiento de los canales en zonas que son comunes a las 4 torres. Todo este tema está ampliamente documentado y hay muchísima información respecto a esto.
Bien, seguramente va a haber consultas de esto, con lo cual siéntanse libres de hacerlo. Si vemos de contestarlas hoy, si llegamos con el tiempo sería bárbaro, si no, veremos ya de evacuar las dudas por otro medio. Entonces, permite la reutilización de canales y fácil despliegue de múltiples sectores en múltiples torres, que es justamente lo que se enfoca ahí con las 4 torres. Y usar la misma cantidad de canales para servir a un gran número de usuarios. Eso es fundamental. Tengan en cuenta que este esquema de sincronización es lo que está utilizado en redes grandes. Imagínense una red WiMAX o en redes de celulares. Es la misma tecnología que se utiliza en redes WiMAX y de celulares. ¿Cómo se piensan ustedes que por ahí nosotros tenemos en una localidad una torre de telecom y dando servicio a semejante cantidad de celulares, y nosotros vemos que las torres por ahí están infestadas de access point y no se entiende cómo no hay autointerferencia? Bueno, justamente por este tema de sincronización, que es el mismo método, y cae de la base de que el chipset, vuelvo a repetir y hago hincapié, que no es un chipset Wi-Fi. Es hardware desarrollado específicamente para este tipo de soluciones y para redes de gran tamaño o de mucha carga, manteniendo la latencia y manteniendo siempre la disponibilidad de todos los enlaces. Entonces, algunos tips para nombrar como diferencial de cambio frente a otra tecnología es la alta disponibilidad de clusters por clúster de CPE. Imagínense que ustedes un clúster de 6 access point tienen la posibilidad de manejar hasta 1200 clientes, y la realidad es que por cuestiones de tráfico que se manejan hoy en día no va a superar 500. Pero estar manejando cerca de 500, 600 clientes con 6 access point utilizando nada más que 3 canales. Imagínense la cantidad de canales que van a tener que utilizar o que tendrían que utilizar con otra tecnología para manejar 600 clientes. No es poca cosa. Mayor throughput disponible en el mercado. Mayor throughput real. Volvemos a lo mismo. No estamos hablando, o sea, cuando nosotros vemos que es poco throughput, a lo mejor en access point de 14 megas. Ya han salido access point de 45 y de 90 megas reales de la marca, que lo vamos a ver más adelante. Pero muchos me han dicho, los 14 megas del AP convencional de Canopy que existía hace 10 años atrás no me sirve, me está quedando chico. Bueno, la realidad es que cuando nosotros vamos a una red con carga, en la vida real, un Rocket o una router board con una mini PCI, a duras penas puede llegar a pasar los 14 megas. En un inicio, a lo mejor con pocos clientes, llega a picos de 20 megas. Pero después, cuando empecemos a cargar esa red, vemos que no vamos a traficar más de 10, 12, 13, 14, 15 megas, más de eso no. Entonces, está erróneo decir que Canopy ofrece poco ancho de banda, porque después en la vida real, cuando los equipos están en marcha y cuando la red empieza a crecer, Canopy sigue ofreciendo los 14 megas y van a ver que otra tecnología empieza a achicarse en ese tipo de cosas. Baja latencia para video y voz, esto es fundamental. La baja latencia sostenida y el ancho de banda sostenido. Sincronización por GPS, el gran diferencial de la marca, y ninguna otra marca, ni siquiera marcas que compiten en los mismos mercados. Podemos nombrar Alvarion o ciertos tipos de equipos tipo Radwin en algunas escalas, o Redline. Ninguna de esas marcas que están por ahí peleando también en el mismo target que Canopy ofrecen sincronización por GPS. Entonces volvemos a la misma problemática. Cuando yo tengo que armar redes muy grandes, esto empieza a ser un problema. El caso más real que tengo para darles, imagínense que en Ciudad de Buenos Aires, el proyecto por una cuestión de precios se decidió por Alvarion, en 4.9, las cámaras que hay en Capital. ¿Qué pasó? Cuando tuvieron que ir a generar o a pedir canales en la banda 4.9 a la CNC, resulta que les daban nada más que, no recuerdo si eran 2 o 3 canales nada más para trabajar. Creo que eran 2 canales nada más en 4.9 para trabajar. Alvarion no tiene una política de reutilización de canales, con lo cual tuvieron que sacar lo que habían comprado de Alvarion y poner Canopy
PMP 400 en 4.9 para justamente formar clusters de 4 access points de paneles de 90 grados y utilizar los equipos que estaban espalda contra espalda en la misma frecuencia, en el mismo canal. Así que imagínense qué tan grave o qué tan importante es el tema de la sincronización por GPS al momento de definir el proyecto. Ese es el caso más emblemático que se conoce de la marca, que han tenido que sacar al barrio, no porque no sean productos de calidad, sino porque la problemática vino por otro lado y no tenían sincronización. Bajos costos en los CPE, sin duda, en lo que es la relación precio-beneficio, hoy de Cambium ha bajado terriblemente los costos y realmente está accesible para cualquiera que intente hacer un proyecto de bioseguridad. En un proyecto total de bioseguridad, imagínense que trabajar con Canopy no incluye más que el 15 a 20% de la inversión total. Con lo cual, ¿por qué no usar Canopy? O sea, ¿se van a arriesgar? O sea, la pregunta es, ¿nos vamos a arriesgar a hacer proyectos de seguridad con otra infraestructura? Sabiendo que es el principal transporte de todo lo que las cámaras están captando. Entonces es la pata más importante prácticamente de la red. Tenemos la mejor cámara del mundo, pero no tenemos la infraestructura para transportarlo al centro de monitoreo. Hoy en día Microcom, yo en realidad que estoy con la mayoría de las marcas wireless acá en la empresa, no diseño ni doy soporte para ningún proyecto de bioseguridad que venga armado, prearmado o tenga intenciones de armarse con marcas como MikroTik y Ubiquiti. Directamente no damos soporte, porque hoy se ha achicado muchísimo la brecha y realmente es muy accesible trabajar con Canopy para ese tipo de soluciones. Así que damos mucho soporte y mucho seguimiento y mucho diseño de proyecto para ese tipo de soluciones. Sabemos qué es lo que funciona y tenemos muchísimos casos de éxito desarrollados con esa marca por todas estas cuestiones y estos diferenciales que nosotros tenemos por cambio. El alto desempeño en ambientes con mucha interferencia. Eso sin duda ya conocido por todos. Para entrar un poquito en detalle de las líneas de productos que hoy están vigentes en lo que es punto, multipunto, nosotros tenemos como más básico la serie PMP 105. Esta serie es un Access Point Advantage tradicional de 14 megas con todas las funcionalidades. Lo único que les han modificado a estos equipos es una limitante por soft de que solamente pueden conectar hasta 10 clientes. Este es el equipo que nosotros estamos usando como línea LOS, o sea, soluciones para línea de vista, para proyectos de hasta unas 40, 50 cámaras. Esa es la línea. Es muy económica, muy económica. Estamos hablando que sale la cuarta parte, no voy a hablar de costos en esta presentación, pero lo van a poder corroborar. El precio de cada P no está muy lejos que de un Rocket con un panel sectorial, esa es la realidad. Y la otra realidad es que la limitante que le han puesto al equipo, que son estos 10 clientes por AP, en realidad para este tipo de soluciones no es una limitante, debido a que yo tengo 14 megas en el Access Point. Si estamos calculando más o menos unos 2 megas por cámara dedicados, o un poco más, no vamos a colgar más de 6, 7 cámaras por AP. Lo que nos da una suma de más o menos unas 40 cámaras con un ancho de banda asegurado de 2 a 3 megas por cámara. De ahí salen los valores. Esto es lo que más se está vendiendo hoy en día. Luego tenemos PMP 120, que esto ha quedado prácticamente en desuso, que son Access Point, con la posibilidad de conectar hasta 200 clientes, pero con 7 megabits. Es bastante pobre para todo lo que es videoseguridad. PMP 130, que es el Advantage tradicional, liberado para 200 clientes y 14 megas. Después tenemos bandas en 3 GB, que ya son equipos para WiMAX, que no se utilizan para bioseguridad, pero estamos reviendo un poco acá el mix de productos. PMP 400, esto es lo que está utilizado en Capital, equipos que entregan 40 MB por Access Point, y en la banda de 4,9 GHz.
Y después tenemos 430. ¿Mm? Tanto la serie 400 como 430 son equipos con tecnología OFDM, la posibilidad de trabajar con obstrucciones totales, que por ahí son muy requeridos para proyectos en los cuales no haya posibilidad de tener línea de vista contra todas las cámaras. Bien, acá tenemos unas especificaciones un poco más ampliadas. También hay equipos de 900 MHz, obviamente para todo lo que es videoseguridad no se utiliza por el bajo ancho de banda que otorga. Pero bueno, acá está marcado el target de equipos que nosotros estamos manejando para la mayoría de los proyectos. Han salido muchos proyectos el año pasado chicos, o sea, proyectos que arrancan con 10 cámaras, escalan a 20, 30, 40. Lo que no significa que esto se pueda utilizar también para proyectos de hasta 100 cámaras. Podemos utilizar también esta tecnología que es más económica y utilizar dos clústeres. Un clúster a lo mejor en 5.2 y otro clúster en 5.4, como para separar bien las bandas y estar los dos en simultáneo funcionando y otorgando conectividad hasta unas 100 cámaras. Así que esta es una de los equipos que más estamos desarrollando con este tipo de soluciones. La otra que utilizamos bastante también es la serie 430, pero ya para grandes ciudades en las cuales no tengo línea de vista, sobre todo en la parte céntrica por el tema de los edificios. Así que eso ha funcionado muy bien en esos esquemas. Bien, bueno, este es un poco más el datasheet de la P105. Les recuerdo que esto viene en banda 5.2, 5.4 y 5.7, 5.8. Esas son las posibilidades. Les repito que 5.2 y 5.4 son generalmente lo que utilizamos para llegar a las cámaras. Y el 5.7, 5.8 tratamos de no usarlo en este caso porque generalmente es una banda muy utilizada por los ISP de cada localidad. Sabemos que el espectro es uno solo, a pesar de todas las virtudes que tiene Canopy para la interferencia, la sincronización y demás, pero el espectro es uno solo y si hay mucho ruido, mucha interferencia, no vamos a tener los rendimientos que calculamos, ¿no? Bien, hablemos ahora un poquito de cobertura. Nosotros tenemos la posibilidad de extender la cobertura de los 16 kilómetros de radio que habíamos hablado al inicio, en lo que es el clúster Canopy contra el cliente más lejano. Fíjense, comenzando desde la izquierda, tenemos que un access point contra un cliente sin ningún tipo de accesorio, tenemos conectividad hasta 3,2 kilómetros. Si agregamos un accesorio como el lens, podemos ampliar la cobertura hasta 8 kilómetros. Y finalmente llegamos a los 16 kilómetros con los reflectores pasivos. Pero ¿qué pasa? Nosotros podemos ampliar la cobertura y también la capacidad. Fíjense que hay una foto medio extraña en el medio. Y esto básicamente son 3 access points que tienen puesto lens, y en el cual ese lens no solo agrega ganancia, sino que achica el lóbulo de la antena interna que tiene Canopy a unos 18 grados. Con lo cual, nosotros, en un lugar donde teníamos un access point de 14 megas cubriendo 60 grados, que es la antena interna por defecto del access point, 60 grados, podemos reemplazar eso por 3 access point que cubran unos 18 o 20 grados cada uno, y no solo estaríamos agregando ganancia, que se traduciría a más distancia, a cobertura, sino también que en 60 grados, al tener 3 AP, estamos triplicando el ancho de banda, porque tenemos, recuerden, 14 megas por access point. Entonces, imagínense que esto es totalmente escalable. O sea, ustedes un día arrancan con un clúster completo y el día de mañana pueden migrar a esta solución, y en donde ustedes tenían 14 megas, posteriormente van a empezar a tener 14 megas por 3 en esa misma zona.
¿Cómo son los cálculos de cobertura? Bueno, si yo tengo un lens desde el lado del access point, colocando un lens desde el lado del cliente, voy a poder llegar a una cobertura de hasta 16 kilómetros. Si le coloco al cliente un reflector pasivo, llego hasta los 30 kilómetros. Y ya lo último es para un punto a punto. Les diría que no se aplica a lo que es multipunto, ¿no? La apertura de cada reflector pasivo es de unos 6 grados, con lo cual no sería para una distribución. Pero bueno, está el dato ahí de cuánto podrían llegar en punto a punto con estos equipos. Es la misma distancia que cubren los conocidos VH10 o VH20. Bien, acá tenemos otro esquema que nos da una idea. Por un lado, en el esquema izquierdo tenemos la red básica de 6 access point con sincronización, reutilización de canales, y esto nos daría la posibilidad de conectar 1200 suscriptores y 84 megas. En el caso de que usemos Apple de los PMP105 serían 60 suscriptores y 84 megas. Más que suficiente para soluciones de hasta 40-50 cámaras. Si ustedes, imagínense en el caso que ustedes tengan una cantidad enorme de cámaras en una misma localidad y quisieran armar una estructura, ¿no?, la de los lens que vimos en esta diapositiva anterior, está totalmente documentado cómo ustedes tienen que armar el plan de frecuencia, cómo se utilizan los sincronizadores y cómo pueden hacer uso de 280 megas de throughput en clúster y 4000 SM. Esto no es meramente teórico. Ya existen casos, y uno es la gente de TPP en Argentina, que ya tienen uso de este tipo de soluciones. Esto hace 2 años ya. Tenían alrededor de 15.000 clientes simultáneos en una misma torre funcionando. Tengo entendido que ya están por los 20.000 clientes Canopy. La torre que ustedes ven ahí a la derecha, tiene otra hilera ahora, hoy en día abajo, con prácticamente la misma cantidad de access point con lens. Con lo cual, esto no es verso. Tengo contactos de la gente de TPP y de otros contactos que están en desarrollo de este tipo de soluciones y que tienen más de 15.000, 20.000 usuarios. Con el Canopy de hace 10 años, que todos conocen, de 14 megas, y que, entre comillas, ofrecía poco ancho de banda. Pasamos a otra serie. Acá ya nos metemos en la serie OFDM, la serie que puede trabajar sin línea de vista. Posee mucho más throughput, son 45 megas por access point. La solución, como ustedes ven en el gráfico, ya viene para conectorizar. Nosotros podemos hacer uso de paneles de 90, de 120 grados, o de eso tendría que tener una red de gran capacidad. Y esta solución da una cobertura de hasta 64 kilómetros. Obviamente esto es sobre la línea de vista, ¿no? Imagínense que 64 kilómetros necesitamos torres a ambos extremos de no más de 60-70 metros, de no menos de 60-70 metros, tanto en el AP como en el cliente. Con lo cual, excede bastante el aplicativo, o sea, el hardware excede bastante el aplicativo que nosotros le podemos dar. Utiliza los mismos accesorios desde el lado del cliente. Tanto los lens como los reflectores para ampliar la cobertura. Y los SM, al igual que la serie anterior, estos son SMs o FDM, obviamente en esta serie la tecnología FSK no es compatible con la del OFDM, que es esto, o sea, los Canopy tradicionales trabajan con modulación FSK, estos trabajan con OFDM, no son compatibles una con otra, con lo cual los AP y los SM de esta línea son propietarios de esta línea, no se pueden combinar. En esta línea nosotros podemos arrancar con un SM básico, que nos ofrece 4 megas, y después a ese SM podemos ir ofreciéndole upgrade de licencias, upgrade de ancho de banda,
hasta llegar a un SM de 40 megas, prácticamente lo mismo que tira el Access Point. O sea, volvemos a lo mismo, siempre está pensado para que la inversión sea mínima al momento de adquirir los equipos y en base a cómo se vaya moviendo el negocio, ustedes pueden ir upgradeando en ancho de banda. ¿Cómo sería el plan de canales para esta línea? Bueno, tenemos el caso de utilizar 2 canales o 4 canales. Lo ideal sería una solución con paneles de 90 grados, en los cuales nosotros volvemos a lo mismo. Tenemos un sincronizador y los equipos que están espalda contra espalda utilizan el mismo canal. Fíjense la cuenta que está más abajo. Tenemos con 4 access point, 180 megas en clúster, contra 84 megas de 6 access point que teníamos en la línea tradicional, ¿no? ¿Recuerdan? Eran 14 megas por 6, eran 84 megas. En esta línea con 4 access point de 90 grados, tenemos 180 megas y tenemos la misma cantidad de clientes, 200, o sea, 800 clientes. Ahora bien, si yo utilizaría paneles de 60 grados para esta línea, volvemos al esquema tradicional, utilizamos nada más que 3 canales para servir hasta 1200 clientes con 270 megas. Acá tenemos algunas experiencias reales que fueron hechas y datos que se fueron obteniendo. Fíjense los niveles de señal obtenidos, la parte del RX del SM, con obstrucciones totales. La prueba fue hecha una P en un edificio y se movía con una combi, un SM con un lens. Y esos son los valores que van adquiriendo, fíjense. Prácticamente ahí, bueno, ahí vemos que hay una obstrucción total, vemos que los valores de conexión son de menos 73. Fíjense el throughput, tienen 6 megas prácticamente de throughput contra SSM. A la izquierda tienen la trayectoria y a la derecha tienen la combi ahí parada apuntando hacia el access point. Fíjense ahora este otro esquema. Fíjense que los valores han mejorado un poco. En esta segunda muestra, vemos que los valores de RX han mejorado en el cliente debido a que tenemos un edificio del lado derecho y eso ayuda también a la receptividad de la señal. OFDM se caracteriza por enviar los datos y la receptividad al cliente mediante rebotes. Con lo cual, siempre es mejor un edificio que una arboleda para estos casos. Los árboles absorben absolutamente toda la energía. En el caso de un edificio, lo que podemos hacer es utilizarlo como para hacer rebotar la señal y obtener la conectividad. Les quería dejar esto porque son datos reales de pruebas hechas con los equipos. Fíjense que están atrás de 2 edificios, en este segundo caso, pero así todos tenemos unos niveles de señal de menos 63 con el reflector pasivo y de menos 76 con lens. O sea que es súper estable el enlace, en ese caso. Y fíjense los throughput también, ¿no? Con menos 76, una conexión de menos 76, tenemos un throughput sostenido de 7 megas, y con menos 63 alcanzamos hasta casi 12 megas de throughput. ¿Qué es lo que ya está? Ya hemos pedido algunos equipos. Tenemos la importación que llegará inclusive a mediados de abril. Es PMP 450. Valga la aclaración, creo que no lo nombré, lo que es 430 está disponible en frecuencias 5.4 y 5.7. No lo tenemos en 5.2.
Lo que es Canopy PMP450 es la última innovación de la gente de Cambium. ¿Qué es lo que han incorporado? Bueno, básicamente lo que han incorporado es la tecnología MIMO en los equipos. Tenemos 90 megas reales de throughput en el access point. Sigue siendo tecnología OFDM. Y algo excelentemente bueno que han agregado a este equipo es la compatibilidad con equipos FSK, con la serie tradicional de Canopy. Eso es muy importante porque aquellos ISP que hoy tenían una estructura de Canopy tradicional podrían estar adquiriendo un access point de 90 megas, manteniendo compatibilidad con los SMs antiguos, los SM Lite, SM Standard o SM Advantage de siempre, e ir incorporando nuevos SM de esta línea para trabajar con situaciones de obstrucciones, situaciones en donde necesitamos más cobertura, superar los 16 kilómetros, con lo cual es algo que promete revolucionar todo el mercado wireless. La idea de cambio de la salida de este equipo está muy orientada a lo que es ISP y la posibilidad de entregar video on demand. Está pensado para todo lo que se viene de la televisión a través de internet. Hoy en día más de uno debe tener un televisor con conectividad a internet, con la posibilidad de ver YouTube constantemente. Imagínense si están en un ambiente rural en la cual no puedo llegar con un cable, no me llega una señal buena. Imagínense qué equipo wireless van a poder poner como para soportar semejante cantidad de tráfico. Esto está recién arrancando, pero los ISP que intenten dar ese tipo de servicios, que tengan la posibilidad de hacerlo, les diría que prácticamente es la única beta que van a encontrar en el mercado, es la utilización de estos equipos. Están pura y exclusivamente diseñados para eso, para todo lo que es video, voz y la demanda de gran ancho de banda. Con respecto a los clientes de esta línea, también tenemos clientes de 4 megas, de 10, de 20, o sea, nosotros podemos arrancar con poco ancho de banda, ir licenciando a medida que el cliente nos va pidiendo más ancho de banda. Tenemos la posibilidad de trabajar con paneles de 120 grados, paneles de 90 grados, paneles de 60 grados. Y les recuerdo, algo muy importante es la compatibilidad hacia atrás contra todo lo que es FSK. PMP 450 viene a unir todo lo que es 430 y todo lo que es PMP 100 de Canopy. Une todas las líneas. Bien. Espero que le haya quedado más o menos claro. O sea, se vio mucho de lo que es técnicamente los equipos, prácticamente lo que es bioseguridad, o sea, pero había que explicar técnicamente lo que es Canopy para entender por qué se está utilizando esto para soluciones de bioseguridad y por qué no se ofrece otra cosa. ¿Por qué nosotros no ofrecemos o no hacemos hincapié en otras marcas para este tipo de soluciones? La capacitación, la charla termina acá. Yo me voy a quedar en línea para aquellos que hayan tenido o que hayan propuesto consultas y voy a tratar de ir contestando todas a medida de lo posible. Así que vamos a arrancar con esto. Bien. Voy a empezar a leer las consultas. Me preguntan si los BH, o sea, los equipos de punto a punto, que bueno, no se han nombrado en esta capacitación ya que era muy enfocada en lo que es este multipunto, se pueden sincronizar con PMP 450. La realidad es que sí, utilizamos el mismo sincronizador. O sea, nosotros podemos sincronizar todas las líneas. Incluso ser alimentados. La serie PMP 450 utiliza, lo llama el CMM4. Son equipos, es una evolución del módulo de sincronización que permite trabajar con voltajes más altos
para los AP450 que lo requieren y voltajes más mínimos que utilizan la serie tradicional de Canopy, como puede ser los AP y los VH. Con lo cual, básicamente, para que tengan idea, es un switch PoE administrable, en el cual yo puedo administrar los voltajes de salida dependiendo del equipo que tengo conectado a él. Con lo cual, sí los puedo sincronizar, independientemente del producto que sea. Bien. ¿Cuál es el mínimo de ancho de banda? Bueno, está fuera de contexto por ahí la pregunta, no sé respecto a qué. El mínimo ancho de banda con el que hoy ustedes podrían ofrecer a un cliente, adquieren una AP, adquieren un cliente, el mínimo ancho de banda que ofrece un cliente Canopy hoy es 2 Mbps, que es el cliente Lite, es el cliente más económico. Posteriormente este cliente, como les vine comentando, se maneja todo a través de licencias, pueden upgradear a 4 o a 7 megas. En la serie OFDM nosotros arrancamos de 4 megas y podemos ir upgradeando a 10, 20, 40 megas. Bien, ¿cuáles son las frecuencias no licenciadas de los equipos Cambium? En frecuencias no licenciadas nombramos 5.2, 5.4 y 5.7, 5.8. Todo lo demás es licenciado. 3,3 GB, 4.9 es licenciado. Así que en multipunto tenemos la opción de 5.2, 5.4 y 5.7, 5.8 para la serie tradicional de Canopy, y para la serie OFDM tenemos 5.4 y 5.7, 5.8. La presentación, algunos están preguntando dónde se puede bajar, va a estar subida a nuestro canal de YouTube, o sea, en el link, o sea, esto va a estar subido a la web nuestra de Microcom Comar, la parte de capacitaciones, ya van a tener el link ahí para que la puedan ver online vía YouTube. Bueno, esto está respondido ya, el módulo GPS es PoE, sí, es un switch PoE básicamente, para alimentar propiamente los equipos. ¿El Wireless Manager es licenciado? Sí, es licenciado. Es licenciado, es un software muy robusto, no es económico, pero sí es económico si es un proyecto de una envergadura tal que requiere el uso del Wireless Manager. No sé si me expliqué. O sea, si nosotros tenemos un proyecto, una solución del tipo para usar Wireless Manager, el producto no sale nada con respecto a la inversión total. Así que sí es licenciado. Bien, estos equipos PMP450, ¿se puede usar la herramienta sonora para la alineación de los equipos como los antiguos SMFCK? Sí, sí. Generalmente lo que hace la gente de Canopy, de Cambio, no es sacarle funcionalidad a las cosas, sino agregarles. O sea que eso va a estar vigente todavía. Alguien pregunta si existe algún analizador de espectro. Todos los equipos de todas las líneas incluyen un analizador de espectro. Es fundamental tener ese tipo de aplicativo sobre el equipo, porque al momento de plantear un equipo en torre, primeramente deberíamos estar analizando durante un día completo, en distintos horarios, el espectro para la elección del mejor canal. Así que todos los equipos vienen con analizador de espectro. ¿Existe un CMM alternativo más económico? Sí, existe. En realidad hay un módulo que se llama UGPS, que es un módulo de sincronización individual que permite sincronizar mediante antena GPS hasta 2 equipos. Esto es muy útil cuando yo, por ejemplo, tengo un esquema en el cual, llevémoslo al caso de bioseguridad, una solución de bioseguridad en un municipio, en el cual tengo muchas torres para utilizar, pero ninguna me sirve para tener línea de vista con todos los lugares. En este caso no voy a tener 6 access points en una misma torre. A lo mejor tengo 2 en una, 2 en otra, 2 en otra, y voy obteniendo las mejores señales de diferentes torres. Entonces, la inversión de un CMM micro, que es un módulo que tiene para sincronizar y alimentar hasta 8 equipos, la verdad que no vale la pena.
Para esto existe lo que se llama UGPS, lo van a poder ver en la página de Cambium, como es el módulo, que te sirve para sincronizar hasta 2 access points. 2 access points, 2 punto a punto o el sistema que sea. Y es mucho más económico. ¿Hay alguna tecnología Canopy para trabajar en lugares que ya tienen algo armado con Ubiquiti? Mira, la realidad es que nosotros estamos en proceso de actualización de algunos ISP con la problemática que yo estuve comentando durante la charla. Son ISP que tienen más de 600, 800, 1000, algunos hasta 2000 y 3000 clientes hechos con Ubiquiti. A veces no todos en una misma localidad, a lo mejor tienen 1000 en una localidad, 1000 en otra y van expandiéndose. Pero la problemática está básicamente en que tienen mucha concurrencia de clientes en una misma localidad. Ante eso, nosotros estamos planteando esquemas de migración. La realidad es que el espectro es uno solo. Dicho esto, si ustedes no tienen más canales para trabajar prácticamente en la localidad donde están y colocan un canopy, el canopy va a andar seguramente muy bien al lado de los Ubiquiti, pero si el espectro está totalmente bastardeado, no solo por ustedes, a lo mejor, sino por otros ISP de la zona, no va a rendir lo que tiene que rendir. No vamos a poder hacer los cálculos sobre los 14 megas, sobre los 45 megas, sobre los 90 megas, que sabemos que realmente lo puede traficar el equipo. Con lo cual ya tiene que haber digamos, un vuelco de parte de ustedes en cuanto al negocio. Decir, bueno, empiezo a bajar estructura Ubiquiti, la empiezo a reutilizar en otras localidades donde recién estoy arrancando con el servicio y no hay tanta interferencia, y me planteo una estructura de Canopy completa, un clúster en la cual solamente va a utilizar 3 canales y donde voy a poder albergar un gran número de clientes sin tener que andar preocupándome demasiado por el tema de los canales. Pero cada caso se ve en forma particular, cada propuesta de ese tipo o cada problemática de ese tipo se ve en forma particular. Nosotros estamos trabajando con varios ISP y lo que hacemos es reunirnos, analizar qué es lo que tienen en este momento, cuál es la problemática y en base a eso proponer un plan de negocios, un plan de migración en base a eso. Espero haberte respondido. O sea, como poder puedes colgar equipos Canopy en lugar de Ubiquiti, pero vuelvo a repetir, el espectro es uno solo, y si ya no hay lugar donde colgar equipos, eso va a ser un problema. Problemas de, a ver, vamos a la siguiente consulta. Me pregunta alguien, ¿cómo puedo saber qué banda está utilizando un ISP existente como para que no haya solapamiento de interferencias? Mira, todos los equipos Ubiquiti, es algo económico que puedes adquirir si no lo tenés, poseen un analizador de espectro incorporado. Con lo cual ese equipo te va a servir para analizar toda la banda. Eso es una buena práctica. O sea, si no tenés información de cómo están las frecuencias ahí en tu localidad, adquirís un Ubiquiti, lo colgás en una torre apuntando a diferentes lugares y empezás a hacer estos análisis de espectro. Ahí vas a ver qué bandas están utilizadas y cómo está el espectro en ese lugar. Los analizadores de espectro, propiamente dicho, salen bastante salados, a no ser que pueda llegar a alquilar alguno, ¿no? Pero si no, por ahí con un Ubiquiti lo puedes saber medianamente. Consultan si los canales de Canopy son diferentes a los del Wi-Fi. Si las interferencias de los Wi-Fi pueden afectar a los Canopy. Bueno, esto tiene que ver con la misma consulta hecha arriba. Volvemos a decir que el espectro es uno solo. Si bien Canopy está mucho mejor preparado en la fabricación de su radio y en el hardware, a las interferencias, si realmente es un ambiente que está muy ruidoso y con mucha interferencia,
no vamos a tener un buen rendimiento tampoco con los Canopy. Y los canales son los mismos. Los canales son los mismos que se conocen en el Wi-Fi. Bien. Alguien consulta, ¿no se necesitan licencias para estos equipos con los clientes? No sé a qué se refiere o qué tipo de licencias te referís, Guillermo. Si puedes colgar una aclaración más abajo. ¿Qué alcance puedo tener con los equipos sin línea de vista? Las soluciones sin línea de vista es prueba y error. Podemos dar un estimado, pero imagínense ustedes calcular la atenuación que provoca un edificio. Es imposible. Con lo cual, en ese tipo de proyectos lo que van a necesitar es una prueba en campo. Eso es lo que se hace. Se obtiene un equipo en demo y se hace una prueba en campo. Ahí vas a tener la realidad, digamos, de cómo van a funcionar, digamos, los equipos ya con esa obstrucción propiamente dicha. ¿Qué ángulo tendría el PMP 450? En realidad los paneles los definís vos, Julio. Vos podés elegir paneles de 120, de 90 o de 60 grados para esta solución. Va a depender, te diría que de acuerdo a la capacidad que vos quieras tener. Si sabés que tenés 90 megas por access point, va a depender qué cobertura tengas que hacer y qué ancho de banda tengas que ofrecer para todos los clientes. Así que el ángulo en realidad lo definís a través del panel sectorial. ¿Qué pasa si tenemos clientes light 512K? ¿Hay que comprar una licencia para llevar a 2 megas como el que viene ahora? Sí, exactamente. Hay que adquirir una licencia que es muy económica, está rondando los $10. Es económica porque la realidad es que se intenta actualizar esas redes que han quedado un poco chicas respecto al ancho de banda. Estas son redes que seguramente tienen más de 5 o 6 años de vida. Los SSM que ofrecen 512K. Se pueden actualizar sin duda, ofrecemos una licencia a 2 megas y posteriormente podemos obtener también la licencia de upgrade de 2 a 7 megas. Con lo cual, una estructura que hoy tenía 512K máximos desde el lado del cliente, si necesito llevarlo a 7 megas, hoy en día se puede hacer. Lo mismo para aquellas estructuras que poseen access point estándar, que son access point que no brindan más de 7 megas desde el lado de la P, ¿no? Bueno, existen licencias que upgradean estos access point estándar y los transforman en Advantage, con los cuales podemos llevarlos hasta 14 megas. Porque esa es la problemática siguiente, o sea, nosotros tenemos una red de 7 megas con clientes a lo mejor también de poco ancho de banda, y cuando empezamos a ampliar el ancho de banda de los clientes nos quedamos cortos en la P, con lo cual existe una licencia para transformar esa P a Advantage. Bien. Me preguntan si varían los costos en las diferentes frecuencias, obviando el 4.9 que ya dijimos que es costosa. Sí, o sea, en la serie PMP100, que es la serie básica de Canopy, la que más trabajamos, salen lo mismo. Es el mismo costo adquirir 5.2, 5.4 o 5.7. Es exactamente lo mismo. No hay diferencia de costos en eso. Obviamente ya cuando pasamos a OFDM, sí, lo que es 4.30 y 4.50 poseen los mismos costos. Con lo cual, hoy armar algo en 4.30 les diría que es algo que va a quedar, digamos, en el olvido, ¿no? Porque los costos son iguales y un PMP 450 está otorgando el doble de ancho de banda. Y la posibilidad de la compatibilidad con equipos FSK. Con lo cual 430 va a quedar, yo diría, un poco en desuso tras la salida de 450.
Igualmente hay redes que hoy están laburando en 430, con lo cual vamos a seguir abasteciendo los SMs. Bien. Hay alguien que me consulta sobre los de Ubiquiti Airfiber. Bueno, esto no corresponde a esta charla, pero estoy certificado también como trainer de Ubiquiti. Hemos hecho la certificación con ellos y conozco bastante de la marca. Y lo que tengo para comentar del tema de los Airfiber es que al trabajar en frecuencias muy altas, como puede ser 24 gigas, son equipos que son muy susceptibles a una llovizna leve, a una neblina. O sea, los enlaces tienen que estar perfectos en lo que es la visual. No tiene que haber tantos problemas climáticos o tantas variaciones en el clima, porque eso me va a decaer muchísimo la disponibilidad de los enlaces. Y la realidad es que para yo tener un ancho de banda respetable, disponible, eso es lo importante, que no caiga el enlace, ancho de banda disponible, esos equipos no servirían para más de unos 4 o 5 kilómetros. Ellos lo promueven como equipos para 13 kilómetros. La realidad es que a 13 kilómetros seguramente no van a tener siquiera conectividad. Yo sé que nosotros, por ser conocedores por ahí técnicamente del equipo, no hemos importado ese producto. Hemos decidido, a pesar de que somos distribuidores directos, no meternos en la distribución del Airfiber. Sé que otros mayoristas los están trabajando y no sé sinceramente qué experiencia han tenido. Capaz que ustedes me puedan decir mejor si alguno ya ha comprado ese equipo, si yo me equivoco. Pero por lo que he visto en foros, lo que he analizado del equipo técnicamente, la realidad es que si no tienen un enlace de más de 5 kilómetros, podrían utilizarlo. Si se exceden de eso, les diría que no. Aparte es un producto caro, por lo que es. Hoy por el mismo dinero, prácticamente, que sale un Airfiber, se están llevando un PTP250, que es un equipo tipo Carrier Class, de punto a punto, muy robusto de Canopy, al mismo precio. Es un equipo que asegura unos 220 megas de tráfico hasta 20 kilómetros y unos 100 megas de tráfico hasta 50 kilómetros. Por la misma plata que un Airfiber. Por eso y otras cuestiones más hemos decidido no trabajarlos. Ya ustedes me dirán, o si son asiduos de algunos foros, qué experiencia han tenido con ese equipo. Bien, hay alguien que comenta que tiene un WISP trabajando con voz e internet y tiene que estar monitoreando el espectro continuamente y cambiando de frecuencia para que todo funcione, ya que el ruido de los otros ISP me perjudica. ¿Con Canopy no me va a pasar lo mismo? Es la consulta. Mis clientes están a menos de 500 metros con línea de vista. La realidad es que la infraestructura de Canopy está pensada para la entrega de voz. O sea, está pensado para eso, con lo cual ahí tenés, sin dudas, ventajas sobre la latencia, ventajas sobre la interferencia, sobre el ruido externo y fundamentalmente volvemos a lo mismo, la sincronización y la utilización de tan solo 2 o 3 canales. Tal vez hoy vos estás cambiando de canales en diferentes bandas y distintos access points y cambiando todos en el mismo momento. Acá si vos logras conseguir 3 canales más o menos liberados, los equipos Canopy van a estar estables en esos canales. Todo va a depender del piso de ruido que vos tengas. Pero sí, sin duda, no cabe duda de que a nivel de hardware son muy superiores, tenés mucha más resistencia a lo que es el ruido. Y el tema de la sincronización es un punto a favor sin duda. Bueno, no hay más consultas. Si alguien tiene algo más para agregar, yo si no doy por finalizada la charla. Espero que les haya servido, les haya aclarado un poco el panorama de lo que se está trabajando hoy en bioseguridad inalámbrica, qué equipos, qué soluciones. Les recuerdo que estamos a disposición para el armado de cualquier proyecto, o sea, deslíguense si no tienen la estructura necesaria para hacer el diseño de la red. Nosotros hacemos el diseño de la red.
Lo único que vamos a necesitar es esa serie de consultas, esa serie de tips que yo les dejé al inicio, de cantidad de cámaras, tipo de cámara, ubicación, ese tipo de cosas se las voy a pedir para hacer el diseño del proyecto. Y en base a eso le vamos a dar opciones, si requieren en OFDM o en la línea más básica si hay que abaratar cosas. Así que bueno, los saludo y los dejo, será hasta la próxima.